gracias por su interés y les doy la bienvenida a nuestra plática inaugural. Mi nombre es Eduardo González y soy el fundador de Intelinanzas. Si alguien nos pregunta qué es el dinero, seguramente nos parecería que la pregunta es hasta cierto punto absurda y la respuesta es demasiado obvia. El dinero lo obtenemos cuando invertimos nuestro tiempo y energía en alguna actividad y esto nos permite poder adquirir bienes y servicios. Podemos entonces decir que el dinero es un medio de intercambio generalmente aceptado por una sociedad. Pero si nos hicieran una segunda pregunta acerca del dinero, en donde nos pidieran describir de dónde viene, quién lo produce, quién lo crea, quién autoriza su producción y su creación, en qué cantidades, ¿cuál sería su respuesta? Así como fue muy sencillo dar respuesta a la primera pregunta, estoy seguro que la mayoría de las personas no podrían contestar de manera correcta esta segunda pregunta. Es precisamente en esa segunda pregunta, en la creación del dinero, en donde nos enfocaremos en esta plática. Antes de iniciar, quisiera compartirles que la razón principal por la que fundé Intelinanzas es porque estoy convencido que como consecuencia de las decisiones y medidas adoptadas en el mundo económico-financiero durante los últimos 20 o 25 años, estamos por entrar en un periodo de cambios y de alta volatilidad. Cuando surgen problemas o crisis en los sectores económicos y financieros, las noticias o las autoridades los presentan como eventos, como algo que salió de la nada, como eventos inesperados que nadie podía predecir. Pero nada es más alejado de la realidad. Los eventos son procesos que se van creando con el tiempo, tal como es el proceso de un socavón. En el interior ya existen las fracturas de la infraestructura y de repente surge la apertura de un hoyo inesperado. El objetivo principal de Intelinanzas es entender esos procesos y estar preparados lo más posible para esos socavones o eventos económicos financieros que están por surgir. Después de casi 25 años de estar involucrado en el mundo financiero y su complejidad, sería incrédulo pensar que mi opinión pueda ser la más certera e importante. Nada más valioso que la diversificación y la diversidad de análisis y opiniones. Por lo tanto, el enfoque principal de Intelinanzas será seleccionar y traer a personajes de alta calidad profesional y moral para que den sus puntos de vista a todos nuestros seguidores. Empecemos de inmediato nuestra plática de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas las gentes que han estado interesadas en ver esta plática. Tengo mucho entusiasmo en poder compartir con ustedes todo este tema del dinero, que es un tema realmente fascinante. Es un tema muy coloquial, pero también muy poco conocido. Y bueno, a través de esta y muchas otras pláticas que tendremos en el futuro, iremos entendiendo un poco qué significa realmente el dinero y sobre todo qué está atrás de la producción o de la creación de ese dinero. Tomé la decisión de grabar esta primera plática porque creo que es importante que todos tengamos la flexibilidad de, a lo mejor la podemos ver la plática de corrido, otros tendrán que hacer pausas, otros a lo mejor querrán regresar y revisar cierto tema. Entonces, el que esta sea una plática grabada nos va a dar la flexibilidad de poder hacer las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Vamos a platicar un poco del contenido de este curso. Yo les voy a platicar qué provocó que montara mi curiosidad en el tema, cuáles son los eventos que me hizo adentrarme un poquito más. Se los voy a platicar a todos ustedes. También vamos a ver una breve historia de lo que ha sido el dinero. Es decir, si queremos entender lo que es el dinero hoy, tendremos que repasar un poco qué ha sido el dinero a través de los años y de los siglos. Evidentemente, no podremos ir a muchísimo detalle, pero veremos lo suficiente para que ustedes puedan ir conociendo la historia del dinero y sobre todo qué es el dinero en la actualidad. Pasamos también a conocer, muchos seguramente lo conocen, muchos seguramente se les hará conocido, pero no le dieron la importancia que merece, u otros habrán
a qué evento me refiero, pero es el evento que ocurrió en 1971 que muchas personas creen que cambió el significado del dinero. Lo veremos también a detalle. Y bueno, si ya vimos la historia del dinero, también veamos entonces cómo es que hoy en día en el mundo moderno se crea el dinero. Muy interesante, un tema súper interesante. Y después veremos, después de ese evento de 1971, después de ver cómo se crea el dinero, veremos cuáles han sido los resultados, tanto macros como micros, para tratar de entender un poco algunos de los temas actuales. Muchas veces creemos que los hechos o los acontecimientos no tienen algo en común y mucho de lo que pasa en el mundo tiene que ver con el sistema, la forma en que se creó el sistema monetario en el mundo. Después iremos a ver la parte del crecimiento exponencial, un tema muy, muy interesante, sobre todo cuando después de 53 años que tenemos este nuevo experimento, ha habido una acumulación de deudas, es decir, cada año en un porcentaje se van acumulando deudas y el crecimiento exponencial lo que exhibe y lo que un poco prende las alarmas es, como tu base es cada vez más alta, puede de repente ocurrir un evento que nadie esperaba, pero que los cimientos ya están eh, realizados. Y bueno, y el siguiente punto y el último punto que vemos en esta plática tiene que ver con el dinero moderno en el sentido de los nuevos inventos como Bitcoin, ¿no? Digamos, un tipo de dinero, sí lo podemos llamar dinero privado, una tecnología de vanguardia, que tiene muchas cosas buenas, tiene muchas otras que, sobre todo en la volatilidad del precio, que nos generan un poco de duda, pero bueno, estudiaremos un poco y sobre todo sí las características de Bitcoin, pero el que entendamos el por qué surgió Bitcoin, porque esa es la parte interesante, independientemente de que sabemos que a Bitcoin le falta muchísimo por madurar. Y la siguiente parte que veremos es un tema que tampoco se conoce mucho, pero que ya está muy cerca, porque la mayoría de los países están en pruebas, y es lo que le llaman en inglés los CBDCs, que son monedas digitales de bancos centrales. Es una idea que su último fin, en principio, es desaparecer el efectivo. Entonces es un tema también muy, muy interesante. Les comparto entonces que yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero, trabajé en una empresa donde tuve la fortuna de estar en contacto con mucho del sector financiero, con expertos financieros, con bancos nacionales, con bancos extranjeros. Era una época de auge en donde las empresas podían emitir bonos en dólares, podían ser listadas en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Entonces tuve mucho contacto con gente que sabe mucho en esta parte del mundo financiero, pero después de que decidí cambiarme de ciudad y crear un nuevo negocio, donde este nuevo negocio tenía relación con el precio del centenario. En teoría me alejé porque ya no trabajaba directamente en la parte financiera de ninguna empresa, pero mi negocio hacía, sobre todo viendo el precio del centenario, que tuviera que estar muy atento a ese precio. Y bueno, para no hacerlo muy largo, pues cada año tú veías cómo el precio del centenario subía. Bueno, a los 5 o 6 años de crear ese negocio, el centenario ya valía el doble. Y bueno, para terminar muy pronto, hoy el precio del centenario es 15 veces mayor a los 3,000 pesos donde yo inicié el negocio. Entonces te empiezas a tratar de leer, investigas. Yo me topé con este libro que ustedes ven ahí, que se llama La criatura de Jekyll Island. Es un libro fascinante porque narra toda la historia de cómo se creó la Reserva Federal en Estados Unidos. Y básicamente lo que dice es que derivado de una crisis bancaria que hubo en 1907, un paréntesis, los bancos antes sí eran muy regionales, pero lo importante no era que fueran regionales, sino que ellos emitían su propia moneda. Entonces, cuando había una corrida bancaria, la gente corría por su dinero a ese banco en específico y obviamente los bancos, por la naturaleza de su negocio, no tenían todo el dinero en caja para regresárselo a sus ahorradores. Y lo que pasaba es que un problema de liquidez se convertía en un problema de solvencia y los bancos quebraban. Entonces,
La idea de algunos empresarios de Estados Unidos, algunos banqueros, algunos congresistas, fue reunirse en una reunión misteriosa en esta isla para tratar de idear un sistema en el que si hubiera una corrida bancaria en cierto banco, hubiera un prestador de última instancia, como les llaman. Es decir, si el banco está enfrentando un problema de liquidez, pues que haya alguien que pueda ayudarle mientras se resuelve ese problema de liquidez. Y bueno, se crea en esta isla, se crea o se pone el marco del nuevo Banco Central de Estados Unidos y básicamente su objetivo es ese, ser un banco de un prestador de última instancia. También hay una versión, bueno, este libro, yo lo tengo aquí, es un libro fascinante, es un libro de 600 páginas. Es de esos libros que lees y lo tienes que volver a leer porque como que no puedes creer lo que estás leyendo o crees que no entendiste lo que significaba, pero muchas veces sí, son sorpresas y son cosas tan sencillas que por eso son difíciles de creer. También hay una versión para niños que es la que ustedes ven también abajo, que también aquí la tengo para compartir. Y bueno, este y el tratar de pensar y decir, bueno, yo llevo tantos años en esto y nunca en mi vida he escuchado a ningún banquero, a ningún funcionario, a ningún ejecutivo que se dedica a finanzas. Nunca estuve en una mesa en donde alguien dijera, oigan, ¿de dónde viene el dinero? ¿No? Como que es un hecho, existe dinero y ya. Entonces, esa fue la curiosidad que yo fui teniendo a través del tiempo. Y tal fue mi curiosidad que hasta fui al hotel en Jekyll Island, en donde se ideó la Reserva Federal. Y prácticamente atrás de mi cabeza es el cuarto, la sala de juntas donde se estableció y donde se acordó cómo iba a funcionar la Reserva Federal. Pero otra de las sorpresas muy importantes de esto es que la Reserva Federal ni es federal, no es federal, sus accionistas son los bancos más grandes del mundo, de Estados Unidos, o sea, tiene una propiedad privada. Y segundo, tampoco tiene reservas, o sea, no hay ningún tipo de reservas, simplemente ellos tienen el derecho de crear dinero como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en 2017, cuando estaba muy metido en esto, evidentemente la crisis del 2008 fue un parteaguas, eh, pero bueno, me certifiqué como educador financiero con la única idea de tratar de un poco más de aprender y transmitir en su momento los conceptos o mis opiniones o mis conocimientos en este mundo de las finanzas. Y hay una frase que en el mundo financiero se conoce mucho y es esta que dice, denme el control de suministro de dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Esta es una familia de los Rothschild, es una familia judía alemana, o a finales de 1700 es donde tuvieron su auge, y son banqueros y empresarios muy ricos, y esta era su frase, y es una frase muy cierta, es decir, la realidad es que el poder económico está mucho más arriba del poder de las leyes, y por algo la Reserva Federal sus accionistas principales son bancos privados. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar un poco a hablar de lo que nosotros conocemos como dinero, ¿no? Nosotros conocemos como dinero e independientemente del país en que tú estés, tú sabes que en Europa te reciben el euro, en Japón el yen, en México el peso. Sabemos que existe una reserva mundial que es el dólar, que creo que es de los pocos billetes que te podrían recibir en todo el mundo. Pero bueno, esto es en lo que pensamos nosotros, ¿no? Es decir, en cada lugar en el que voy, pues dependiendo del papelito, es el que yo puedo utilizar, ¿no? Dependiendo del país, más bien. Entonces, esto es lo que pensamos nosotros con dinero. Y bueno, como todos ustedes saben, a través de los tiempos, a través de los años, han habido diferentes formas de dinero que se han utilizado y todo ha sido desde el trueque, desde el ganado, desde las conchas, desde el oro y la plata, el arroz, todo en su momento ha sido un experimento y todo en su momento se ha utilizado porque de alguna manera era, podía ser un medio de intercambio, ¿no? Todo el mundo sabemos que básicamente el trueque desapareció porque, pues no siempre, en una economía muy chiquita, pues sí, a lo mejor yo quiero una gallina y tú quieres mis naranjas,
porque básicamente de eso vivimos, ¿no? De una economía muy chica y muy cerrada. Pero a través del tiempo empezaron los deseos de, pues yo te quiero vender mi pollo, pero no necesariamente me interesan tus naranjas. Entonces, bueno, se buscó un esquema en donde la gente coincidiera en que ciertos productos pudieran ser dinero, es decir, que yo, en lugar de pagarte con mis naranjas, te pudiera pagar con oro, con plata, o te pudiera pagar con ganado, y ese era aceptado como un medio de intercambio. Y básicamente fueron desapareciendo porque la mayoría de estos objetos, con excepción del oro y la plata, fueron objetos que a través del tiempo se deterioraban. Entonces no era un depósito de valor, no era algo que yo me pudiera quedar y a través del tiempo guardarlo y en su momento decir, ah, ahora sí lo puedo cambiar, porque en ese momento que yo quería hacer eso, pues ya no tenía ningún valor ese dinero que yo tenía. Y bueno, como todos sabemos, la gran maravilla de encontrar el dinero, un medio de intercambio, hace que nosotros nos podamos especializar en un trabajo en específico, ¿no? Es decir, yo me puedo dedicar a hacer costurera y sé que con el dinero que me dan a mí me puedo voltear y comprar algún alimento, etcétera. Entonces, el dinero ha sabido y nos ha servido para especializarnos dentro de un trabajo en específico y eso nos da acceso a cualquier tipo de producto, ¿no? Ya tenemos un medio de intercambio en el que las personas que trabajan en diferentes especializaciones están de acuerdo en que podamos intercambiar eso por los productos o servicios que producen otras personas. Y bueno, cuando hablamos de las características esenciales del dinero, tenemos algunas muy importantes, como lo hemos platicado ahorita, que es medio de intercambio. Un medio de intercambio simplemente es el que las otras personas acepten que eso que yo te estoy dando, a ellos les van a servir para también hacer otro intercambio con otra persona totalmente diferente. Entonces, creo que es bastante sencillo de decir, bueno, todo el mundo acepta que ese medio puede ser intercambiado prácticamente en cualquier lugar o en cualquier actividad económica. Y bueno, divisible es que evidentemente tiene que haber diferentes tamaños por el valor que tiene ese dinero y puede ser que yo no cargue denominaciones muy altas o pesos muy altos, sino simplemente pueda tener fracciones más pequeñas. Y fungible es que, por ejemplo, un dólar, si estamos hablando de un billete de un dólar, es exactamente lo mismo que el billete que pueda tener otra persona. O sea, independientemente que son cosas independientes, los dos tienen el mismo valor para el intercambio. Pero la parte más importante, no más importante, pero sí creo que de las más importantes es que sea un depósito de valor. Y un depósito de valor significa que si yo decido no gastarme ese dinero y en una, dos, tres o cuatro, 5 años, semanas, lo que sea, lo quiero utilizar, me compre lo mismo que me compraba en el momento que me lo gané. Vamos a entrar un poco más a detalle en todo lo que es la parte de depósito de valor. ¿Por qué? Porque como todo mundo sabemos, y por eso es tan importante este tema, todo mundo tenemos que invertir tiempo y tenemos que invertir energía para que nos paguen, para que nos den dinero, ¿no? Y eso es esfuerzo, es sacrificar muchas cosas, sacrificar familia. Entonces, todo mundo invertimos ese tiempo y esa energía con el objetivo de que nos puedan proporcionar ese dinero. Entonces, cuando tú sabes que hubo un esfuerzo humano atrás, por eso es tan importante que el dinero sea un depósito de valor. No es justo que yo haya trabajado, no yo, cualquier otra persona, haya trabajado duro, me haya ganado el dinero a través de ese trabajo, lo ahorre y que cuando voltee, debido a ciertas características que vamos a ver ahorita, simplemente ese dólar que cuando yo me lo gané podía comprar una manzana, cuando lo ahorro y volteo un año después, ese mismo dólar compra media manzana. No es justo. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo y energía en ganarnos ese dinero. Les voy a platicar un poquito, no nos vamos a ir muy a detalle, pero muchas personas que estamos en esto desde hace no sé, unos 40, 50 años, pues nos hemos olvidado que el dinero era respaldado por algo. O sea, ese certificado que vemos aquí, porque realmente esto es un papel, atrás del papel
había cosas reales, ¿no? Entonces pueden ver aquí que, por ejemplo, de 1880 a 1913, ese billete estaba respaldado 100% por oro. Después, de 1913 a 1945, cuando fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, únicamente ese certificado, ese billete era respaldado por 40% del oro. Después, 25% respaldado por oro en el periodo de 1945 a 1971. Y a partir de 1971, que es el evento que les platicaba al principio, prácticamente el dólar es un papel que no está respaldado por ningún tipo de commodity, de producto. Llevamos 52 años en que el dólar no es un certificado sobre algo tangible, ¿no? Y bueno, a través del tiempo, por sus características, el oro y la plata fueron las que llevan prácticamente 5,000 años que han sido reconocidos como formas de dinero. No hace mucho, porque muchas personas que a lo mejor nacimos de los 50, 60 para acá, como que no entendemos por qué al oro y a la plata se le llama dinero. ¿Pero por qué? Por sus características y porque en el pasado ese era el dinero que se utilizaba. Y tiene ciertas características el oro y la plata, que es la escasez y la durabilidad. Es decir, a ti se te puede perder una moneda de oro, se te puede hundir en un barco y cuando la encuentres va a estar prácticamente igual y su valor no cambia. Es un valor por sí mismo, es decir, el oro y la plata no tienen el pasivo de un tercero. Un billete, por ejemplo, si tú lo quieres cambiar, tiene que, si por ejemplo tú un billete lo pierdes igual que una moneda de oro, lo pierdes en un barco y cuando lo saques, ese dinero prácticamente el billete ya no va a servir y seguramente te va a comprar muy poco con respecto al día en que lo perdiste. Entonces, hay ciertas características esenciales del oro y la plata que hacen que a través de la historia hayan sido utilizados o hayan sido nombrados realmente como algo que conocemos como dinero. Como les decía en las láminas anteriores, el dinero era un certificado respaldado por algo. Y si ustedes lo quieren ver, aquí, si ustedes ven donde están las flechas rojas, aquí dice Gold Certificate, Silver Certificate. Quiere decir que ese era un certificado, o sea, el papel en sí no valía. El papel valía porque era un certificado de que si yo iba al banco, me iban a cambiar ese papel en el lado, por oro o por plata. Entonces ahí donde está el círculo abajo en rojo que ustedes lo ven, ahí decía, tú puedes llegar y demandar que te cambien ese papel por oro o por plata. Esa es la gran diferencia contra el billete que hoy tenemos. El billete que hoy tenemos simplemente no está respaldado por nada. Si tú lo quieres ir a cambiar, te lo cambian por uno igual. Nunca te van a dar oro o plata por ese billete. Que así como vimos que los billetes ya no son respaldados por nada, por ningún commodity, por ningún producto, por ningún metal precioso, lo mismo ocurrió con las monedas. Si ustedes recuerdan, las monedas tenían contenido de plata. En su momento también tenían contenido de oro. Pero a partir de 1965 en Estados Unidos y de 1968 en México, prácticamente ya todas las nuevas monedas no tienen contenido de plata y están hechas a base de una aleación cobre-níquel. Entonces ya no solo los billetes, sino que las mismas monedas ya no están respaldados por metales preciosos. Entendiendo un poco y como platicamos, antes, aunque no lo creamos, el oro era el dinero. Es decir, el comercio internacional se llevaba a cabo con oro. Si Estados Unidos quería importar productos de Inglaterra, Estados Unidos tenía que pagar con oro. O al revés, si Inglaterra quería exportar o importar productos, todo era en relación a oro. Entonces, había un límite en el déficit, digamos, de balanza comercial que existía en los países, y ese límite era cuánto oro tenías. Si a ti se te acababa el oro, simplemente ya no podías importar más productos. Tenías que exportar para acumular oro y después podías volver a importar productos. Entonces, como ese oro prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial todo lo tenía Estados Unidos y la base industrial más fuerte del mundo era Estados Unidos, hubo una reunión en 1946 en un lugar llamado Bretton Woods, en donde se reunieron representantes de 44 países, iban aproximadamente 700 participantes, en donde platicaron cuál podía ser un esquema o cómo se podía
dar una nueva reserva mundial. Y todos estuvieron de acuerdo en que la nueva reserva mundial fuera el dólar, pero con una característica muy importante, que era que el dólar estuviera respaldado por oro. Y el parámetro que pusieron fue que por cada $35 que emitiera Estados Unidos, tenía que tener un respaldo de 1 onza en oro. Ese era el límite que tiene Estados Unidos para producir billetes. Y a cambio de eso también todos los tipos de cambio de los países contra Estados Unidos eran fijos. Este fue el nuevo sistema monetario que se estableció y empezó a partir de 1946. Sin embargo, por ahí de los años 60 empezaron gastos importantes en el gobierno de Estados Unidos, hubo algunas guerras, básicamente hubo una irresponsabilidad fiscal que obligó a Estados Unidos a emitir cada vez más billetes. Obviamente, no estaban respaldados por su respectivo oro. Y los países externos se empezaron a dar cuenta y le empezaron a exigir a Estados Unidos que ya no les mandara el billete, sino que les mandara el oro. Muchos países empezaron a desconfiar y mucho del oro que tenía Estados Unidos, muchas de esas reservas empezaron a ir a países extranjeros. Derivado de eso, Estados Unidos, al ver que sus reservas prácticamente cayeron un 50%, es precisamente cuando viene esa fecha de la que hablábamos que cambió el significado del dinero, y eso fue el 15 de agosto de 1971. Ese día, el presidente Nixon le instruyó al secretario del Tesoro que suspendiera temporalmente la convertibilidad del dólar, perdón, en oro. Es decir, el dólar ya no sería respaldado por oro, y esto quiere decir que ellos podían emitir la cantidad de dólares que quisieran y no tienen que tener un respaldo atrás del oro. Es un evento muy importante. ¿Por qué? Porque lo que significó eso es que ya no tienes un límite para imprimir billetes. ¿Por qué? Porque tu límite antes era la cantidad de oro que tienes que tener en reservas, pero ahora ya no existe ese límite. Y la otra es que el dinero se convirtió en deuda. Ahorita que veamos cómo se crea el dinero, van a entender por qué prácticamente todo el dinero es deuda. Y aquí empezamos a ver un poco lo que yo les platicaba de que por qué, qué es lo que ha ocasionado este evento de 1971. Y si ustedes lo ven en esta gráfica, ahí está la fecha, 1971, la deuda de Estados Unidos se ha incrementado de una manera impresionante. Y si ustedes ven la forma de la gráfica, pues es un crecimiento exponencial completamente, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Pues de ser un país prácticamente donde no había deuda a ser un país completamente endeudado. Existe el dinero llamado fiat, que el dinero fiat es el que conocemos hoy. No es un certificado, es simplemente una nota de la Reserva Federal y en el que un gobierno decreta que con ese billete se van a pagar impuestos y se van a hacer las transacciones de ese país. Entonces, así es hoy. Simplemente el dinero es fiat, el dinero vale porque la gente lo utiliza y cree que tiene algún valor, ¿no? Entonces pasamos de un billete como lo vemos aquí, que estaba respaldado por oro, pasamos a un billete que no lo respalda completamente nadie. Y como dice ahí en la fotografía, dice pagaderos en deuda perpetua a su portador, su descendencia y la descendencia de su descendencia. Es lo que platicábamos. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase? El dinero es deuda. Mucha gente, claro que estos son casos muy específicos y no existen en la mayoría de los países, pero muchas personas pensamos que si imprimes más billetes, te vuelves más rico. Pero lo único que pasa es que si imprimes más billetes, vas a necesitar este tipo de productos para almacenarlos. Es decir, las cosas reales, en el ejemplo de Venezuela, la carne sigue siendo la misma carne. Lo único que vas a tener que hacer es llevar muchísimo más papel. Entonces, el imprimir papel no crea riqueza mientras las cosas reales no incrementen su existencia. O sea, por más que tú me des dinero y haya un número fijo de cosas reales, lo único que va a pasar es que voy a necesitar más billetes para comprar ese tipo de cosas. Vamos a empezar entonces a entender un poco hoy cuáles son los tipos de dinero que tenemos. Y bueno, a la izquierda vemos todos los billetes y monedas que conocemos, ya sea
euros, dólares, pesos, etcétera. Y a la derecha sabemos también que existe un mercado de dinero digital o electrónico, ¿no? La creencia es, muchas veces es que el dinero digital electrónico se utiliza nada más para facilitar, con la nueva tecnología se utiliza para facilitar las transacciones comerciales. Y mucha gente piensa que ese dinero está respaldado por monedas y billetes, lo cual veremos a continuación que no es cierto. Para entender un poco dónde se crea el dinero, no nos vamos a meter mucho al detalle, simplemente hay una cosa que se llama agregados monetarios, que simplemente lo que dice es, bueno, la suma de los billetes más los depósitos a más largo plazo, todo lo que es depósitos más dinero físico, es lo que componen los agregados monetarios y el sistema monetario de cada país. Es decir, como ustedes ven en esta muñeca rusa maestroska, cada muñequita va entrando en la siguiente, siguiente, y en los agregados monetarios es igual. Uno se suma al otro y componen toda toda una masa. Entonces, aquí lo más importante que quiero que vean ustedes es que el M0, que le llaman a ellos como agregado monetario, es donde se crean los billetes y monedas. Básicamente, entonces estamos diciendo que los bancos centrales de cada país se encargan de emitir billetes y monedas. Todo lo demás, a partir del M1, que le llaman la oferta monetaria, son depósitos, ya sea de corto plazo o de largo plazo, pero son depósitos. ¿Y cuál es la importancia de eso? Si vemos esta siguiente página, es un dato este que muy poca gente lo conoce. Es decir, del total del dinero que sabemos que existe, únicamente existen en billetes y monedas del 3 al 10%. Es decir, todo ese dinero que conocemos en monedas, en billetes, en un país básicamente no pasa del 10%. ¿De qué depende si es un 3 o un 10? Depende mucho de la bancarización que cada país tenga. Pero el otro 90 a 97% del dinero es creado por los bancos. Y aquí empiezas a entender un poquito por qué el dinero es electrónico. Porque atrás de este 90-97% no hay dinero físico, digamos. O sea, no existe el dinero, las billetes y monedas. La gente normalmente piensa que ese dinero electrónico está respaldado por billetes y monedas. Y no es así. Simplemente esto es un dinero electrónico. Entonces, aprendimos que el dinero físico es de un 3 a un 10% máximo de total el dinero que hay en circulación. En México más o menos es del 8 o 9%, en Inglaterra es del 3%, va variando por país, pero lo que es una certeza es que la mayoría del dinero existe como dinero electrónico. Y bueno, aquí esta es una frase que vimos en el video introductorio, que sí, cuando uno le dicen el dinero lo producen los bancos comerciales, como que uno dice, sí, pues es que tienen el dinero de otro, ¿no? Sí, entiendo perfectamente que así lo producen, pero no, vamos a ver más adelante que es mucho más sencillo, digamos, la forma en que los bancos comerciales pueden crear el dinero. Y vamos a poner este ejemplo. La creencia tradicional que todo el mundo conocemos y hasta a lo mejor que a todo el mundo nos enseñaron, es que el banco es un simple intermediario en el que alguien va y deposita su dinero, el banco lo guarda, va otra persona que está interesada en un crédito, el banco dice, ok, perfecto, sí, te puedo prestar ese dinero y le deposito el dinero en su cuenta. Entonces, aquí simplemente es, sí, exactamente, aquí lo único que vimos fue una intermediación entre alguien que quiere ahorrar y alguien que quiere pedir un préstamo. Pero ese concepto es erróneo. No es necesario para los bancos el que existan depósitos para que ellos puedan prestar dinero. Y la forma en que hoy se crea el dinero es, llega una persona exactamente que quiere pedir un préstamo, platica con el banco evalúa sus posibilidades y si aprueba ese crédito, aparece literalmente una varita mágica y por medio de un teclado, ahora sí que de tecnología, el banco deposita ese dinero a estos clientes que pidieron el préstamo. El banco no tuvo que haber tenido el dinero ni en sus bodegas, ni en sus bóvedas. Simplemente así es permitido que el banco cree dinero. Puede hacerlo a través de simplemente apretar una tecla. Y lo que el banco hace es registrar
un pasivo que es, ok, le debo el dinero a esta persona, se lo voy a depositar en su cuenta de cheques, y por otro lado, tiene un activo que es el crédito que le tiene que pagar a estas personas que lo adquirieron. ¿Sí? Muchas personas cuando vemos esto decimos, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que un banco pueda crear así el dinero? Así está hecho el sistema actual. Hay un concepto en el banco que le llaman reserva fraccionaria, y este concepto es únicamente que el banco tiene que tener suponiendo, estamos aquí haciendo un ejemplo de que el banco tenga que reservar el 10% del dinero que le llega, él lo tenga que tener como reserva por si el cliente llega a solicitar su dinero, tengan un respaldo y le puedan entregar su efectivo al cliente. La realidad es que este ejemplo, la reserva bancaria, el fondo de todo esto es que después de la experiencia, los bancos y las autoridades dicen, mira, la realidad es que la mayoría de la gente nunca pide su dinero, simplemente vamos a tener una parte reservada por si, es como cuando nosotros vamos al banco y pedimos efectivo, etcétera, pero realmente ellos tienen del total del dinero, tienen 10% preparado por si los clientes van. Entonces, sin querer hacer esto muy complicado, lo que les quiero decir es que si tú únicamente, uno, si tu dinero ya es electrónico, y dos, únicamente tienes que reservar el 10% de lo que te deposita un cliente, mágicamente la reserva fraccionaria lo que hace es que si tú depositas $1,000 en una sucursal bancaria, que es la que estamos viendo aquí, y luego llega otra persona y pide un préstamo, el banco le puede prestar $900, suponiendo que sea la moneda. Y así se va haciendo un círculo en que como únicamente los bancos tienen que reservar un 10%, esos $1,000 iniciales se convierten en 10,000. Y eso es básicamente, eso se puede hacer porque el dinero ya no es físico, se puede hacer porque el dinero es electrónico y los bancos lo único que hacen es ir reservando un 10% de los nuevos depósitos. Esto lo vamos a ver más a detalle en otras presentaciones. No vamos a meternos más, solo quiero que entiendan que sí existe este modelo y que es mucho de la forma en que también los bancos van creando más dinero. Entonces, estamos viendo que sí, a partir de 1971 algo cambió y lo que vimos es que no existe un límite para crear dinero y la deuda, como la crean, perdón, el dinero como lo crean los bancos comerciales, pues el dinero es deuda. Un banco crea dinero y no lo regala, lo crea a través de un crédito bancario y volvemos a ver lo mismo. Esto es un incremento total en la deuda.